Estamos hablando de las personas de Haití que están en Chile, que están legalmente en Chile y que llevan 5 o más años residiendo y trabajando en nuestro país, y a los cuales se les solicita un papel que está en la ley y en el decreto, que es un nuevo certificado de antecedentes, porque ellos ya presentaron un certificado de antecedentes cuando obtuvieron su primera residencia. Y ahora se les vuelve a pedir un certificado de antecedentes del país de origen, que en este caso es Haití, cuando ellos no han estado en Haití los últimos 5 años. Entonces, es absurdo pedirle ese documento. Se pide a todos los países y en la mayoría de los países no es problema porque es un documento que en la mayoría de los países está de manera electrónica. Pero todos sabemos la situación que está sufriendo hoy día Haití. Y allá estos documentos están en papel. Se demoran años en poder recibirlos. Y por eso estamos pidiendo al presidente de la República, al gobierno, que cambie el decreto y que se les permita obtener con los otros documentos y también con un certificado de antecedentes de Chile, porque en estos 5 más años han estado en Chile, poder hacer las tramitaciones que correspondan ante migraciones. Eso es lo que estamos pidiendo. Veo también, presidente, que se ha inscrito en contra la bancada republicana para hablar en contra del proyecto. Yo no veo razón para oponerse a poder hacer esta adecuación para personas que están trabajando, mayoritariamente están trabajando en el agro, están legales, han hecho sus trámites. El único motivo para negarse, presidente, sería simplemente xenofobia. Muchas gracias, presidente.